Bueno, vamos a tener el segundo ya episodio de este podcast enfocado, así le hemos llamado, así lo hemos tenido. Si Dios no lo ha revelado, se lo reveló al pastor que en el podcast de nosotros ya se ha llamado enfocado. Y muchas de las cosas que hablamos acá, como en el primer episodio, son diferentes temas, ¿verdad? Diferentes aspectos de la iglesia, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, diferentes prédicas que se dan en la iglesia y que de repente es necesario profundizar aún más. Uno de los temas principales que vemos en lo que es básicamente la visión global de la iglesia o la cosmovisión, como le decimos, es el tema del mundo espiritual o de la espiritualidad en sí. Porque de repente, por mucho tiempo hemos hablado de esto, hemos hablado de guerra espiritual, hemos hablado sobre el mundo espiritual, hemos hablado sobre las regiones celestes, hemos tocado, digamos, de diferente forma, ya sea parte de lo que se ve en este ambiente y que creemos que sí nos afecta diariamente. Pero entender qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es el mundo espiritual? La parte compleja, es la parte, digamos así, interesante para el cristiano. Porque de repente, diría yo, que si estamos primeramente en este mundo, yo puedo ver el mundo actual, puedo caminar por la calle y saber cómo el mundo funciona, porque yo vivo en este mundo, estoy acostumbrado a él, estoy acostumbrado a la economía, a la política, a la cultura de este mundo, por lo tanto entiendo cómo funciona. Sin embargo, cuando hablamos del mundo espiritual, literalmente llegamos a un punto donde quizás no sabemos cómo funciona porque no estamos acostumbrados a verlo. Y como no lo vemos diariamente, de repente, cuando pasa algo en mi vida personal y siento yo que ha sido, que obviamente está siendo introducida o al menos afectada por el mundo espiritual, de repente yo puedo caer en algunas, digamos así, contrariedades porque desconozco cómo este mundo espiritual funciona. Lo hablamos todo el tiempo en la iglesia, lo tocamos en diferentes temas, lo escuchamos en canciones, pero en cierto modo, perdón, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo este mundo hasta cierto punto trabaja. Y creo que es la parte interesante de este tema actual que vamos a tocar, porque siento yo que primeramente esto va a ser como la parte número uno de lo que vamos a tocar, algo muy complejo, algo que demoraríamos mucho tiempo en poder desarrollar a cabalidad, pero siento que es importante al menos la introducción a este mundo, literalmente a este mundo, para entenderlo. Aquí estamos con la hermana maestra, a cierto punto pastora también, la hermana Ana Cobo, que es parte del Ministerio de Edificadores y que nos va a acompañar a tocar este tema en particular. Y quiero al menos que usted me diga de manera introductoria, ¿cómo debemos ver este mundo espiritual? ¿Qué es el mundo espiritual en sí? Bueno, el mundo espiritual en sí, como usted dijo, no se puede ver a menos que haya un nuevo nacimiento en cada persona. Okay. Si nosotros tenemos un nuevo nacimiento, nosotros podemos ver y entrar a ese mundo espiritual, ya que ese mundo espiritual es invisible, pero la única manera que nuestros ojos espirituales se abran para ver ese mundo espiritual es teniendo un nuevo nacimiento en el Señor. Ok, bueno, ese es creo que un punto interesante porque de repente, si bien cuando hablamos del mundo espiritual podemos literalmente irnos al principio de la palabra, al principio de la creación, donde podemos establecer de que cuando Dios crea a Adán y a Eva, parece que todo se está dando en un plano terrenal. Hasta el momento, cuando uno lee Génesis 1, Génesis 2, uno dice, ok, yo creo que aquí lo que está hablando es, Dios está hablando en la tierra y simplemente está creando. Y vemos que el mundo espiritual, que
creemos que está Dios en ese momento, afectando directamente el mundo natural. No por nada Colosenses, no por nada Hebreos dice que lo que fue creado viene de aquello invisible, de aquello que no se puede ver. De todo lo que está siendo creado actualmente, todo viene por ese aspecto invisible que parece, y uno ve la riqueza visual que uno tiene actualmente, uno ve ya sea el ambiente, uno ve los animales, uno ve las personas, uno ve qué tan grande es la Tierra o qué tan grande incluso es el universo en sí. Y no nos cabe por ningún momento pensar de que esto que vemos actualmente viene de algo que no se ve. Y nos hace pensar de que esto que no se ve es mucho más grande e incluso mucho más complejo de lo que actualmente vemos en este mundo. Y cuando vemos Génesis 1, como decían antes, uno dice, Dios dice, hágase la luz. De la tierra salgan los árboles, de la tierra salgan los animales que se arrastran, que caminan, de las aguas salgan las aves y los peces. Y uno ve el mandato divino, pero cómo ese mundo espiritual va afectando este mundo natural al paralelo y al instante, hasta cierto punto. Entonces uno dice, cuando uno lee este pasaje, es fácilmente caer en que, bueno, normal, estamos leyendo la creación del mundo, pero si uno entendiera que lo que estamos leyendo ahora mismo, en Génesis 1, Génesis 2, lo que estamos leyendo no solamente es la creación del mundo, lo que estamos leyendo en Génesis 2 Génesis 1 y 2, es el mundo espiritual, el reino espiritual, afectando directamente y con todo poder el mundo natural, creando en el mundo natural. Vemos la acción, donde ahora entendemos lo que dice Efesios, lo que dice Colosenses, cuando dice de lo que no se veía fue creado lo que se ve. Entonces, es algo impresionante. Creo que en la parte que sí me interesa bastante, y yo creo que podemos ir ampliando poco a poco, la parte que usted decía, para que nosotros podamos tener acceso a ese mundo espiritual, tenemos que haber sido convertidos, tenemos que haber estado con Cristo. ¿Por qué sería esto? Porque Dios es espíritu, ¿cierto? Y como Él es espíritu, Él es el soberano del mundo tanto físico como el mundo espiritual. Entonces, por eso que se ve que el mundo espiritual afecta al mundo físico, porque tenemos un Dios soberano, que Él es el Todopoderoso, entonces Él puede gobernar en lo espiritual. Él no es que puede, es que Él gobierna en lo espiritual y también gobierna en lo físico. Entonces, estos dos mundos, el mundo físico o natural y el mundo espiritual, son paralelos. El mundo natural o físico del cual nosotros vivimos, vemos que está gobernado por el presidente y todo su grupo. El mundo espiritual también tiene un gobierno y el mayor del gobierno espiritual es Dios. En ese mundo espiritual hay dos reinos, un reino de la luz y un reino de las tinieblas. Pero el que gobierna esos dos reinos es el Dios Todopoderoso. O sea, el que gobierna el reino de la luz no puede hacer, de la tiniebla, no puede hacer ningún movimiento si no le es autorizado por el que reina el gobierno de la luz. Es poderoso eso. Diría yo por qué lo voy yo en ese sentido. Cuando uno lee, por ejemplo, Job, y uno ve la historia de Job, correcto, y ve que Dios, nosotros en algún punto hablaremos del concilio divino, ¿verdad? Pero Dios está en su concilio divino. Dice que los hijos de Dios se iban a reunir, ¿verdad? Y dentro de esos hijos hay uno que él llama Satanás, o el que contraria, básicamente, el que es contrario a todos los preceptos de Dios en ese momento. Y este ente, este ser, entendiendo que este es nuestro enemigo actual, ¿verdad? El eterno enemigo, podemos comprender de que Satanás o el diablo, incluso para tocar a Job, es permitido por el mismo Dios. Y aquí viene, como usted bien dice, la supremacía de Dios. Así es. Y a veces cuando vemos la Biblia, y creo que este es un gran ejemplo de lo complejo que es entender el mundo espiritual, porque cuando uno ve la supremacía de Dios, uno dice, sí, pero si Dios existe, y creo que muchas personas han llegado a ese punto, diciendo, si Dios existe, ¿por qué permite tantas cosas en el mundo? ¿Por qué permite la maldad?
¿Por qué permite el desasosiego? ¿Por qué permite la tristeza en general? Y uno entiende y dice, pero si Dios es supremo en este mundo y en el mundo espiritual, como usted bien ha dicho, ¿por qué en este mundo se permiten tantas cosas? Y yo creo que esa pregunta que hacemos, aunque pareciese que tiene un fundamento al menos retórico, es totalmente ignorante al mismo tiempo, porque uno no comprende entonces la supremacía de Dios, y uno no comprende lo supremo de Dios, especialmente cuando entendemos de que las maldades que ha sucedido en este mundo ha sido por nosotros mismos. Cuando Adán y Eva pecan ante Dios, dice la Biblia que Dios no solamente maldice al hombre y a la mujer, pero también al mismo mundo en sí. El mundo se maldice por el pecado del hombre, porque el hombre era lo primogénito de la creación, era lo más supremo de la creación, de lo que se ve. Él era el que debía reinar sobre la creación. Dios le dijo a ellos, te enseñorearás de toda bestia del campo, de toda ave de los cielos, te enseñorearás, gobiernas, sojuzgas. Le dio un mandato. Dios había puesto al hombre como rey, si queremos utilizar la palabra, de este mundo, de este terreno terrenal. Y este rey, este gobierno, este que tenía que ser el representante divino en este mundo terrenal, falla, peca, y como él era, o ellos eran, digamos así, la supremacía o lo supremo de la creación, el pecado retoca toda la creación, toda la creación. Hay un pasaje que está en Isaías 11, cuando Dios está hablando sobre el Mesías y sobre el reinado del Mesías, que entonces el Mesías se convierte en el primogénito de la creación por la falta de Adán. Dice la Biblia dice, el león dormirá con la oveja y el cabrito con el lobo. Dice, y no se harán daños. No habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá destrucción, porque ahora el nuevo primogénito de la creación se ha vuelto el gobernante, como Dios quería, sobre todo eso, y no hay nada de eso. Entonces, cuando vemos, incluso actualmente, cuando vemos la muerte como un efecto que es común para nosotros, lo vemos a través de la vida cotidiana, la muerte del ser humano, la muerte de los animales, la violencia entre animales, la violencia entre personas, la tristeza andando por las calles. Lo que estamos viendo es simplemente a la creación, el efecto de la caída de Adán. Estamos viendo eso. Y Dios dice, eso no debe ser así. Y en Isaías, él presenta un nuevo reinado, un nuevo gobierno, un nuevo señorío con Jesús, que entonces todo eso que hemos visto en nuestro tiempo, todas esas cosas que hemos visto, que vemos actualmente, ya no serán. No habrá más muerte, no habrá más tristeza. Los animales podrán dormir juntos, van a poder estar juntos y todo será paz, como el rey de paz. Entonces, es interesante, como yo decía al principio, ¿verdad? Cuando vemos que aunque hay toda maldad en este mundo, aún así podemos decir hay una supremacía divina. Correcto. Porque si yo digo, sí, pero la maldad existe porque Dios lo permite, no es que Dios lo permite, es que nosotros, los seres humanos, al pecar, hemos dado cabida al pecado, a la maldad. Hemos dado cabida a la maldad. Y eso se entreteje, incluso cuando hablamos de, como usted bien decía, cuando la persona vuelve a Cristo, entonces, ¿cómo en Cristo recupera? Correcto. Porque entra en otro reino, ¿verdad? Entra en otro gobierno. La supremacía divina se mantiene, pero Dios tiene leyes, Dios tiene reglas, Dios tiene establecido estatutos, exacto. Y si el hombre ha pecado, el hombre ha fallado, la humanidad ha fallado, ha permitido contrariedad, ha permitido maldad, ha permitido tristeza. Correcto. Sin embargo, dice la Biblia que no hay nada que se mueva bajo el sol, no hay nada que se mueva sin el conocimiento de Dios. Entonces, entramos en este asunto donde tratamos de comprender la supremacía divina. Porque uno dice, si bien Dios permite esto, pero Dios no lo permite como que lo está promoviendo en sí, sino que es una causalidad por el pecado.
una causalidad por el fallar. Y Dios utiliza estas causalidades para enseñar. Porque la cuestión con Job nunca fue un tema de que Dios nada más quería hacerle maldad por querer hacerle maldad. Dios quería enseñarle a Job algo. Dios quería que él comprendiera no solamente la supremacía de Dios, sino más bien quién era él. Quién era él. Y es lo importante de que vemos en este pasaje de Job. Entonces, si podemos ingresar mucho más allá, yendo más profundo con esta supremacía de Dios, ¿cómo usted lo ve? Bueno, nosotros, como decían antes, esos dos reinos que existen en el mundo espiritual son el reino de la oscuridad. Ese reino siempre va a estar en contra del reino de la luz, siempre. O sea, el creyente o la persona debemos de entender que el reino de las tinieblas no está a favor del reino de la luz, siempre va a estar en contra, pero nunca puede prevalecer contra el reino de la luz. Entonces, nuestro Dios es tan supremo y tan soberano, pues que Él permite, cuando lo que tú tocaste de que de Job, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, el trabajo de él y de sus séquitos, sus demonios, es rodear la tierra, andar por la tierra, buscar a quién pueden influir, a quién pueden hacer caer para que la creación de Dios no llegue a ser lo que Dios realmente tiene planeado con su creación. Entonces, el ser humano, pues al no conocer a ese Dios supremo, al no conocer la bondad de ese Dios supremo, al no conocer ninguno de los planes que Dios tiene para con su creación, cae en la trampa entonces del reino de las tinieblas. Y por eso vemos muchos hombres tirados en las calles consumiendo droga, en tantas cosas, maldades y robando y todas esas cosas, porque ellos le permitieron al reino de las tinieblas gobernar su mundo y no se dejaron que fuera Dios y gobernara su mundo. Interesante. Al menos lo que usted ha hablado tiene total sentido cuando vemos la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Vemos la creación del mundo y vemos que Dios crea un reino divino. Correcto. Dios coloca en este mundo a Adán y a Eva como sus representantes. Dios dijo, hagámoslos a nuestra imagen. Dando a entender, a la imagen de Dios fuimos creados. Correcto. Entonces, por lo tanto, teníamos esa hegemonía de Dios, teníamos ese manto divino sobre nosotros. Correcto. Cuando fuimos creados como reyes, como gobernantes de este mundo. Y en algún punto el hombre falló, cayó y totalmente se desintegró. Básicamente se deslingó de ese manto divino. Correcto. Y llega al punto donde vemos que Satanás, entonces, al momento de que el hombre, el mundo, queda sin un gobernante, esa es la parte interesante que vemos, el mundo queda sin un gobernante ahí, Dios empieza un plan divino que toma básicamente 6.000 años, según el relato bíblico, desde Abraham hasta Jesús, donde Él empieza a crea una tribu, básicamente, la tribu de Israel, se convierte en un país, que se convierte en un gobierno, que empieza a tener esa sombra de lo que iba a venir. Ellos decían, y lo decíamos, para la tribu de Israel, o para Israel, el reino de Dios era el reino de Israel, era el reino de ellos, porque eso se lo había dado el mismo Dios, y además que Dios le había elegido a ellos como pueblo. Entonces ellos sentían, cuando hablaban del reino de Dios, hablaban del reino de Judá o el reino de David. Entonces, y nos vemos más adelante, Cristo viene a la tierra y Cristo presenta y dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Entonces lo que vemos es que mientras Dios estaba, Dios reina sobre una región celeste, no había duda que el mundo había caído bajo las manos del maligno. Había caído un total, digamos así, desreinado. No había un gobernante. Y el diablo, creyéndose el gobernante, incluso tienta a Jesús a sí mismo, ¿verdad? Le dice, todos estos reinos se me han dado, se me han otorgado. ¿Por qué? Por la caída de Abraham. Entonces vemos que el diablo digamos así,
se adiciona a esos reinos, se adiciona a ese poder, el cual nunca le fue dado, nunca le fue otorgado, pero lo roba porque el hombre no está caminando según Dios. Y ni siquiera en ese momento la tribu de Israel que se encontraba en ese momento tampoco caminaba como Dios quería. Entonces no había quien obedeciera los lineamientos divinos. Como no había, dijo Pablo en Romanos, dice, porque se habían desviado, todos habían pecado. Entonces vemos que estaban totalmente desasociados de ese lineamiento divino. Pero cuando Cristo viene, Cristo dice, el reino de Dios se ha acercado, que era una prédica, como decíamos al principio, totalmente hasta ese punto novedosa para ese tiempo, porque primero, ya sea contradecía hasta cierto punto el reino, digamos así, romano, que estaba sobre el reino judío en ese momento, parece que contradecía eso, pero más allá, obviamente la intención de Cristo no era simplemente una contrariedad física ante el reino romano, sino era la contrariedad ante el reino de las tinieblas, como te dice. Entonces, impresionantemente, y seguimos, y Pablo tiene la revelación, y Pablo dice, porque Cristo despojó a los principados, a los potestades, de todo su poder, y lo exhibió públicamente en la cruz. Entonces vemos que la cosmovisión bíblica, el relato bíblico es claro. Hubo un reino que fue creado por Dios mismo, donde puso al hombre como la supremacía de su creación, como el gobernante de esta tierra. El hombre falla, deja que esos reinos o ese poder sea tomado por diferentes entidades espirituales, donde vemos a potestades, principados, incluso vemos el momento donde Daniel está orando, pidiendo una palabra de Dios, y el ángel de Dios, el mensajero de Dios, es retenido por un príncipe, un principado de Persia. Entonces, y más adelante vemos cuando Cristo, Daniel mismo que profetiza sobre la venida de un nuevo reino, vemos que Cristo se hace carne y viene a ser ese ese gobernante, ese supremo, esa primogenitura de la creación, donde Él entonces toma ese poder, quita el poder de los principados, quita el poder de la potestad, y a todos los exhibe públicamente, a todos lo quita. Dice la Biblia en Colosenses, dice, porque Él quitó el acta que no era contraria, que estaba diseñada para destruirnos. No podíamos llegar a Dios, no podíamos poder tener la supremacía nuevamente de la creación, no podíamos tener ese poder, y Cristo lo hace. Cristo lo hace. Él quita ese acta que no era contraria, que nos afectaba, toma los principados, toma la potestad le quita el poder, y a Pedro le dijo, y a ti te doy las llaves del reino. Amén. Entonces, vemos en el relato bíblico del Nuevo Testamento es sobre cómo Cristo, a través de su sacrificio, a través de su resurrección, retoma el poder que fue dado desde el principio y lo tiene en Él. Entonces, obviamente, como usted bien dice, a nosotros entrar nuevamente convertirnos al Evangelio, entonces podemos reclamar ese poder. Cristo le dijo a la iglesia, le dijo, las puertas del Hades no podrán contra ti. La iglesia, más allá de la iglesia institucional, de las iglesias, las congregaciones comunales, la iglesia somos usted y yo, ¿verdad? Somos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos esa potestad sobre el reino de las tinieblas, sobre el reino de la luz. Exacto, somos representantes divinos de ese reino en la tierra, y podemos tomar esa potestad. Entonces, sin embargo, todavía hablamos de este reino de las tinieblas, todavía hablamos de eso, porque si bien fueron despojados totalmente, fueron exhibidos públicamente, usted bien dijo alguna palabra, dice, ellos siempre buscarán con la contrariedad. Y vemos las acciones. Pablo dijo, no desestimen las obras del diablo. Así es. O sea, que el diablo sigue operando. Sigue operando. Y quizás la mentira que hemos tenido muchas veces es que no, que el diablo fue vencido. El diablo fue vencido, pero sus maquinaciones persisten. Correcto. Su influencia tiene sus demonios que todavía siguen influenciando al mundo.
Entonces, al mundo no tener claro qué es el mundo espiritual realmente, ¿verdad? Queda entonces enredado en las maquinaciones del enemigo. Bien, el enemigo tiene tanta astucia, así como utilizó para engañar a Eva y a Adán, así también en este tiempo él todavía sigue usando esas mismas artimañas para engañarnos a nosotros. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, dice, y resistimos al diablo, ¿qué tiene que hacer él? Huir de nosotros. Entonces el hombre en sí, si se dedica a estudiar la palabra, a leer la palabra, a conocer lo que dice Dios, el poder que Dios ha puesto en nosotros a través de Jesús, entonces nosotros no huiremos del diablo ni estaremos peleando con él, sino que él es el que va a tener que salir huyendo de nosotros, porque nosotros nos hemos sometido a Dios y a él lo resistimos. No vamos a pelear y a luchar con él, porque la Biblia dice que tenemos que resistir. Resistir no es no hacer lo que él quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros odiemos, pero más sin embargo nosotros amamos. Él quiere que nosotros tengamos pleito y pelea, pero sin embargo nosotros tenemos paz, nosotros tenemos coinonía, nos llevamos bien los unos con los otros. Entonces, eso hace que él entonces huya y con esta gente no puedo. Pero ciertamente esos reinos, ese mundo espiritual existe al igual que el mundo físico. Como tú decías, no lo vemos, pero hay manifestaciones de ese mundo espiritual, del reino de las tinieblas. Porque cuando vemos hay gente que no quieren perdonar y dicen yo no voy a perdonar, esa es una influencia de ese reino de las tinieblas en la vida de esa persona que le tiene duro, pues no voy a perdonar más. Sin embargo, cuando Cristo llega a la vida de la persona y sienten que Cristo los perdonó a ellos, entonces ya ellos pueden entonces perdonar a otros, porque llega la luz, el reino de la luz a su vida y ellos pueden entonces, y Satanás tiene que ir huyendo. Amén. Yo diría también que si entendemos, porque nosotros, si entendemos que el ser humano viene de una condición caída, ¿verdad? Correcto. Viene de lo llamamos nosotros una raíz caída, de una procedencia caída. El ser humano por naturaleza siempre va a hacer el mal. Decía Pablo, yo quiero hacer el bien. Pablo, el apóstol de los gentiles, el gran apóstol, ¿verdad? De nosotros, el más célebre de los apóstoles, a cierto punto, Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero los miembros que tengo, mi cuerpo, tengo una ley en mis miembros que quieren hacer el mal. Pablo está diciendo, incluso yo que soy el apóstol, ¿verdad? Predico el evangelio, tuve la revelación con Cristo, entiendo que yo tengo una condición caída, por lo tanto me renuevo. Correcto. Busco matar a ese viejo hombre. Entonces, yo te decía hasta cierto punto, hace poco, en una clase, decíamos, nosotros a veces queremos adjudicar muchas cosas a Satanás, queremos adjudicar muchas cosas al diablo en la maquinación, y en efecto, son maquinaciones y son influencias, pero entendemos que el diablo no tiene poder. Correcto. Entonces, como el diablo no tiene poder, yo no puedo decir que una acción que yo haga es por mandato del diablo o por control del diablo, ¿verdad? Y así lo vemos hasta cierto punto. Decíamos, ok, el diablo me está controlando. Por eso dice, no podemos adjudicar eso ante Dios, porque Dios te dijo, no, Cristo lo exhibió públicamente. Exacto. Ellos no tienen poder sobre ti. Pueden tener influencia, pueden hablarte, pero tú eres el que cae en eso. Exactamente. Y tú caes por tu condición, obviamente, caída, y por tu estado de carne, donde no has matado a ese hombre que hay en ti, por lo tanto, te doblegas a cualquier condición de Satanás, cualquier influencia de Satanás, te doblegas fácilmente ante eso. Correcto. Entonces, cuando entendemos que nosotros tenemos una condición caída, que tenemos un viejo hombre que está en nosotros y que quiere estar activo, y podemos decir, el hombre espiritual en mí, que lo recibimos cuando recibimos a Cristo y que es activado en nosotros, que está batallando con ese hombre carnal en mí. Entonces, y yo solamente quizás le permite dejar al hombre carnal crecer. Aquí viene la parte interesante, porque si yo no cuido de ese hombre espiritual, no cuido de mi espiritualidad en sí, entonces estoy permitiendo que el hombre carnal se fortalezca, y al fortalecerse parece que me domina a mí, parece que me controla a mí, y que se vuelve contrario a Dios. Se vuelve, digamos, hasta cierto punto, decía Juan, dice, porque aquellos que contrarean
a Jesús son llamados anticristo. Y parece algo interesante porque uno siempre tiene esa palabra para referírsela a un personaje en particular, pero toda persona que contraria a Dios o contraria a Jesús se convierte en un anticristo. Y mi cuerpo se puede convertir en eso también, se puede convertir en un contrariador, literalmente un Satanás, si se puede utilizar la palabra, ante Dios, porque estoy contrariando siempre a Dios. Entonces, si yo veo mi vida y digo, oye, yo tengo una raíz caída en mí, y ese hombre viejo, dice, está viciado por los vicios carnales, que está rancio por el mundo que ha vivido, porque viene de una generación caída y conoce todos los aspectos de la maldad, pero no conoce bondad en sí mismo, sino que el Espíritu de Dios entonces cuando entra en mí, entonces me vivifica y crea un hombre espiritual en mí. Entonces, y si yo entiendo que ese hombre se hace fuerte a través de, ya sea, cómo yo lo edifico a él, cómo yo lo alimento a él, pero sin yo alimentar al hombre espiritual. Y vemos esa misma cosa que vemos en el mundo espiritual, en el mundo, en el reino de Dios, el reino de las tinieblas, lo vemos también incluso en nuestro propio cuerpo. Vemos esa batalla a veces que tenemos. Y Juan, porque el que diga que no tiene pecado en sí, se engaña a sí mismo, dando a entender que, oye, usted tiene que ser capaz de decir, oye, yo también puedo faltar, yo también puedo fallar, yo también puedo pecar, voy a cuidarme entonces. Se vive una vida, como uno dice, a la defensiva, pero no a la defensiva de otro más, a la defensiva de mí mismo, donde yo debía ver, voy a cuidarme. Si oraba 5 horas, voy a orar 1 hora más, o voy a leer un poquito más, correcto, o voy a tener cuidado cuando yo abro la boca, antes de abrir la boca pienso antes de lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque tengo que entender que mientras yo vivo en esta tierra voy a tener esa posibilidad, voy a tener esa batalla, y tengo yo que fortalecer el hombre espiritual en mí, tengo yo que vivir esa vida, porque cuando venga entonces Cristo, cuando seamos parte de la resurrección de los muertos, entonces tendremos un cuerpo vivificado. Eso es otro tema para otro día. Por eso que el Señor nos manda a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Porque si no nos fortalecemos, no fortalecemos a ese hombre espiritual en nuestra vida, pues el hombre viejo es el que va a tomar, va a tomar altura, va a ser el que va a querer gobernarnos a nosotros. Y si no hay fuerza de Dios en nosotros, nosotros no vamos a poder decirle a él, como le dijo David a su alma, alma mía, alaba a Jehová. La orden se la tenemos que dar nosotros a nuestra alma para que, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo mal. Tienes que pedir perdón a Dios porque pero eso se hace cuando tenemos esa comunión con el Señor, cuando buscamos de Él, cuando dependemos totalmente de Él. Entonces, eso es lo que nos va a hacer tener fortaleza y permanecer firme en lo que Dios ha dicho. Amén. Y eso yo incluso digo que hasta cierto punto retoca en la idea del endemoniamiento, ¿verdad? O el endemoniado. Porque a veces pensamos rápidamente, alguien que no está siguiendo y vamos a hablar ahora sobre el encadenamiento y cómo el diablo liga a las personas a una continua maldad, pero a cierto punto cuando vemos la vida de ya sea un creyente, un cristiano, o alguien que está siendo convertido, que no quiere incluso entrar a la iglesia, tenemos una idea y decimos, oh, pues esta persona está endemoniada, ¿verdad? A veces usamos ese término. Porque tiene una acción, digamos así, que está en constante contrariedad de Dios, está en constante conflicto divino, no quiere seguir a Dios, no quiere vivir la vida conforme, y incluso la misma persona dice, yo no sé qué yo tengo, pero yo no quiero, no quiero escuchar la palabra, siempre escuchar la palabra me causa ruido, me causa mal, me causa odio, no puedo vivir eso. Y sí, hay una posibilidad de que haya un aspecto de sujeción demoníaca, pero también podemos considerar eso, como te dice, mi hombre, mi antiguo yo, está vivo y está actualmente ejerciendo poder en mí. Correcto. Ejerciendo poder en mí. Y yo lo que estoy manifestando no es más que ese poderío de ese hombre viejo.
y que yo mismo debo hacerlo morir. La hermana puede orar por mí, el pastor puede hablarme muchas prédicas, puede ministrar, podemos hacer 2, 5 ayunos, pero si yo no tengo la voluntad y el deseo de matar eso en mí, no va a pasar. Y a veces pensamos en eso, a veces le decimos a la gente, ore por mí que estoy actuando mal, ¿verdad? Estoy yendo en vicios y en otras cosas, ¿verdad? Ore, hermana, por mí. Y la hermana ora por usted. Pero usted va a ir en el vicio nuevamente. Y a la semana siguiente va a la iglesia y oren por mí. Y el pastor ora y todo el mundo ora y se mantiene en el vicio. Y diremos que la oración no tuvo poder. Es que la oración, una cosa es la oración conforme a lo que Dios quiere, lo que Jesús no ha dicho. Y otra cosa es que haya básicamente, diría yo, una ignorancia por parte mía propia de querer matar a ese hombre. Y eso no va a pasar. Es por voluntad propia, es por deseo propio, es por lo que yo quiero. Por algo Dios me dio un libre albedrío, ¿verdad? Me dio la libertad de poder elegir las cosas. Yo tengo que ser capaz de elegir, decidir hacer eso. Porque mientras yo pueda orar, no estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Porque le dirán, Dios, pero libéralo de eso. Y Dios dice, no, yo no lo voy a liberar. Él se tiene que liberar. Porque es una acción propia del cristiano, una acción propia de la persona que tiene que tomar esa acción de liberación. Y por eso decía yo, podemos a veces confundir las cosas y decir, no, ese es un demonio que está ligando a la persona, pero no siempre. Muchas veces, me atrevería a decir, la mayoría de las veces, son acciones propias de la persona que no quiere dejar, que no queremos dejar. Tiene que renunciar a esas acciones. Tenemos que renunciar a eso, tenemos que tomar acciones propias de eso, porque yo tengo que debilitar a ese hombre, debilitarlo y dejarlo alimentarlo, para poder yo fortalecer el hombre espiritual, que es el que va entonces a dominar sobre mí. La Biblia dice, el Espíritu Santo es el que convicta al hombre de pecado y de juicio. Correcto. Y el Espíritu Santo cuando llega a mí me convicta, me enseña eso, me enseña en qué yo estoy fallando, yo lo puedo ver. Pero si de repente yo decido no prestar la atención a eso, el Espíritu Santo puede hacer su trabajo, está hablándome, está orando por mí, me está diciendo, leyendo la palabra, pero si yo tomo una acción, he sido dominado por mi propio hombre, físico, que pareciese algo hasta cierto punto metafísico que estamos hablando, pero tiene una realidad a la cual es que hay una condición del ser humano que busca hacer la maldad. En todos y en cada uno de nosotros hay una condición en nosotros, hay algo en nosotros que busca siempre hacer lo malo, siempre hacer lo contrario a Dios. Entonces, podemos encontrar también eso, evidencia en la Biblia, y no debemos confundirlo con ya sea la sujeción demoníaca, le podemos decir también. Y entrando en ese punto, y yo sé que, como decíamos, el tema del mundo espiritual es algo muy amplio, pero viendo hasta cierto punto bíblicamente, yo decía a un hermano la vez pasada, decía, el mundo espiritual no está en desorden. El mundo espiritual está en orden. Y se maneja bajo legalidades. Correcto. Y bajo estructuras. Por ejemplo, lo vemos en la misma Biblia. Vemos las estructuras demoníacas establecidas. Una de las estructuras que vemos entre principados, potestades, gobiernos, reinos, ¿verdad? Vemos esta estructura demoníaca existente físicamente y que hace una contrariedad contra la iglesia, porque ahora la iglesia, que es el representante divino de Dios aquí en la tierra, y que son aquellos que están llamados para gobernar en estas regiones, ¿verdad? Y no gobernar en el tema del gobierno natural, común, secular, pero más bien en el tema espiritual, gobernar la región celeste y ser ese estandarte, ese baluarte de la verdad en cada punto que se encuentre, hablando de la iglesia, ya sea la institucional o la iglesia personal de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ver estos diferentes, llamaríamos jerarquías celestes que existen actualmente? ¿Qué poder tienen, o al menos cómo funcionan actualmente? Bueno, estos poderes funcionan al igual que el mundo físico. En el mundo físico tenemos al presidente,
El presidente tiene su equipo los ministros, tiene a sus, ¿cómo se llaman estos otros que tienen en la asamblea? Los legisladores. Los legisladores, o sea, todo tiene en cada país también tiene, en cada provincia tiene gobernadores, tiene alcaldes, o sea, es un gobierno para ayudar al mismo presidente a tener el orden en el país. Entonces, así mismo el mundo espiritual funciona. Dios también tiene sus ángeles, sus arcángeles y todo este grupo de gente también para su reino de la luz. Y Satanás también tiene a su gente. Entonces, vemos como tú mencionabas en Daniel, que cuando Daniel estaba orando, vino este príncipe de Persia, era un grande del gobierno del reino de las tinieblas. Él vino a impedir que Daniel alcanzara lo que quería alcanzar, pero ahí mismo también Dios envió también a uno grande del reino de él a decirle a Daniel, desde que tú iniciaste, ya había sido mandado tu respuesta, solo que el príncipe de Persia lo estaba deteniendo, pero ahora vas a recibir tu respuesta. Entonces, cada uno de estos reinos tienen esa estructura formada, tienen un orden, o sea, ninguno de ellos puede ir sobre otros, cada uno tiene su rango y cada uno tiene su función. Aquí en el país, cada región tiene un principado. Entonces, si nosotros ignoramos esas estructuras de la tiniebla, ahí nosotros vamos a caer fácilmente con ellos. Pero cuando nosotros conocemos eso, como dice el Señor, que no ignoremos las maquinaciones de ellos, cómo ellos trabajan, debemos nosotros saber para que nosotros podamos entonces ir en contra de ellos, pero con la fuerza de Dios, no con nuestra propia fuerza. Porque es la fuerza de Dios la que va con nosotros en contra de ellos, para que ellos entonces no puedan alcanzar lo que quieran. Vemos, yo estaba viendo cómo en el libro de Génesis, a José, si no me equivoco, o Josué, a veces confundo los nombres, el que era el hijo, que los hermanos lo vendieron, ¿no? Ese fue una maquinación del enemigo, porque por envidia de ellos lo vendieron. Mas, sin embargo, Dios estaba metido en el asunto, porque al final que ya todo eso pasó, que ellos se encontraron nuevamente, José le pudo decir a ellos, ustedes hicieron todo ese mal, pero Dios usó todo ese mal para un bien, ¿no? Entonces, ciertamente nosotros debemos de enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos, y lo que el enemigo nos quiere mostrar, eso nosotros lo debemos echar por un lado y estar enfocados en lo que Dios. José al principio no entendía, pero luego de todas esas cosas que le pasó, que fue a la cárcel y todas esas cosas, el mismo Dios lo fue a él haciendo entender cuál fue el propósito por el cual eso pasó. O sea, a veces nosotros cuando somos golpeados por el reino de las tinieblas, nos achicopalamos, y ¿por qué a mí? ¿Y por qué? Pero no nos enfocamos en que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene un propósito, porque Dios así lo ha permitido. Hay un plan de Dios que nosotros quizás no entendamos ni veamos, pero Dios siempre tiene su plan, aunque el enemigo quiera venir a entorpecer el plan de Dios, pero él nunca llega a hacerlo, siempre queda vencido, siempre queda derrotado, siempre, porque estos hermanos de José, lo último, cuando se murió el papá, ellos dijeron, ahora sí estamos en problema con José, porque como nosotros le hicimos mal, entonces José ahora va a tomar venganza. Pero José le dijo, no se preocupen, no tengan miedo, lo que ustedes hicieron, Dios lo usó para beneficio de ustedes y de muchas otras personas, porque él suplió de alimento a ellos y a muchos otros pueblos. Entonces, el enemigo los usó a esos hermanos, ¿verdad?, para que el plan de Dios no se llevara a cabo, pero de todas maneras Dios hizo que el corazón de José no se cargara de odio, no se cargara de resentimiento, y cuando él vio a sus hermanos, él pudo llorar con ellos y perdonarlos, y el mundo, el reino de las tinieblas fracasó ahí, ¿sí? Ellos no pudieron hacer nada. Entonces, cuando uno se enfoca en que Dios es el que tiene control de todas las cosas, tanto del reino de la luz como del reino de la oscuridad, entonces esto es lo que me está pasando, Señor, tú tienes un propósito en medio de todo eso. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, tanto lo malo que nos pasa como lo bueno que nos pasa. Amén, así mismo. Y bien decía usted, a veces sí hay que, la Biblia dice, no ignoremos las maquinaciones del diablo, no ignoremos cómo trabaja. Exacto. Sin embargo, hasta cierto punto podemos también entender que cuando Cristo gana es lo que hace, no simplemente es salvación que nos regala a todos que gana, ¿verdad? Sino que
gana la potestad y la supremacía divina para la iglesia, para aquellos que siguen a Dios, para aquellos que están con Dios. Entonces, y ahí y volvemos a lo que usted decía al principio, para tú poder tener acceso a este mundo espiritual, para poder tener control sobre el mundo espiritual, tú tienes que estar alineado con Dios, porque tú no puedes creer, dice la Biblia, no puedes creer servir a dos señores. Correcto. No puedes servir a dos señores, no puedes actuar en dualidad ahí, tienes que actuar en conformidad a un solo Señor, y es Dios en este caso, para que cuando nos alineemos a Dios, entonces bajo ese reinado divino, bajo ese gobierno divino, el que es de Dios, entonces nosotros ya tenemos esa autoridad divina. Correcto. Para reclamarla, porque le decimos al diablo, no tiene autoridad sobre mí. Exacto. El diablo no tiene parte ni suerte, no tiene autoridad sobre nosotros para hacer nada. Y lo que actuamos es en base a cualquier estrategia. Si estamos viendo y aquellos lugares que no están, obviamente, alineados con Dios y que han sido incluso dedicados a Satanás, correcto, en muchos casos, por diferentes personas, ¿verdad? Cuando la iglesia llega y cuando el cristiano llega a esos puntos, puede reconocer esas autoridades demoníacas que quieren ejercer, correcto, dominio sobre ahí, pero llegó, adivinen, como dicen, llegó ahora el reino de Dios allá. Sí. El cristiano se vuelve ese embajador del reino. Y bien decía usted también, porque cuando hablamos de la guerra espiritual, no es que yo estoy guerreando contra Satanás, es que yo tengo la fuerza para ir en contra de la potestad divina, porque yo entiendo que no es por mí. Exacto. Yo no gané en la cruz, yo no vencí, correcto, allá, fue Cristo. Exactamente. Dice la Biblia, por lo tanto, poneos pues la armadura de Dios, correcto, para que puedan resistir el día malo. O sea, nuestro trabajo es no ir en contra del enemigo directamente. Eso no es mi trabajo, ese trabajo es de Dios. Él es su reino. Exacto. Imagínense ustedes siendo embajador de un reino en un país diferente, o usted es embajador de Panamá, en un país diferente, y vengan algo a hacerle contrario a usted, y usted tiene que ir en contra de eso. Usted va a decirle, ¿qué usted va a decir? Presidente de mi país, presidente de Panamá, mande su tropa, porque yo soy representante. Dice la Biblia, y los ángeles que están dispuestos, dice, presto para aquellos que serán salvos. Entonces, entendemos que los ángeles trabajan no solamente para el reino de Dios, sino que también para aquellos de los que son salvos. Entonces, vemos esa supremacía divina, y por eso no tenemos temor, ni estamos cazando brujas, ni estamos, digamos, a cierto punto yendo como que ahora tengo que aprenderme todos los ritos y todas las palabras para poder yo echar fuera un demonio. No, sino que yo entiendo que mientras yo esté bajo el reino divino y tenga la autoridad divina, entonces yo no tengo que preocuparme por más nada. Exactamente. No tengo el espíritu de temor, sino tengo el espíritu de adopción, que es para Dios. Amén. Que veo a Dios como mi Padre. Entonces veo yo eso de esa forma y actúo yo conforme a eso. Entonces, si bien podemos hablar, como usted bien dijo, de las autoridades el mundo espiritual tiene un ordenamiento, tiene reglas establecidas, tiene una situación. Entendemos que todo lo que el diablo hace, aunque sea para contrariar a Dios, si es en el plan divino, trabaja para él también. Sí. También es un siervo de Dios. Entonces, que incluso las cosas que suceden y los principados que vemos y las potestades que vemos, aunque están radicados y que podemos verlo, al menos en nuestro país. Como bien dijo usted, hay principados y potestades, hay, digamos, de esta forma, diría yo, zonas donde hay principados que se están moviendo ahí. Correcto. Y a veces vemos esa zona y decimos, hay tanta maldad en esta zona. ¿Y por qué hay tanta maldad? Y podemos decir, sí, es culpa del diablo. Sí, en sus principados, y para adivinen, el diablo no tiene poder, es el que tú le das. Exactamente. El diablo se manifiesta en esta zona porque las personas le han abierto puertas. Le han abierto puertas. Y no le han abierto puertas como que ahora le abrieron la puerta y el diablo se metió y ya está haciendo eso. Sí, está haciendo eso así, pero es porque mantenemos aún las puertas abiertas. Correcto. Porque no devolvemos a Dios. Porque no devolvemos a Cristo. Porque no queremos convertirnos. Entonces, como no queremos hacerlo, entonces el diablo aún se manifiesta en diferentes aspectos. Exactamente. Puede ser en violencia física, puede ser en violencia mental, puede ser en otro tipo de afectaciones, pero se va a manifestar en diferentes formas, porque le seguimos abriendo puertas
al diablo en diferentes formas. Pero el momento que le cerremos puerta al diablo, el momento que nos arrepentamos y nos volvamos a Dios, entonces dice la palabra, Él sanará. Sí. Entonces, Y también Israel, Dios también dice que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado allá en los cielos. O sea, Él nos ha dado esa autoridad de atar a los demonios, atar a los espíritus que quieren venir a influenciar nuestra familia, nuestras vidas, pero a veces nosotros como que se nos va, pues, pero la autoridad Dios nos la ha dejado a nosotros, de que podemos atar, que lo que si nosotros no atamos, Él no va a hacer nada allá en el cielo, porque Él dice, lo que ustedes aten acá en la tierra, yo lo ataré allá en el cielo. Entonces, tenemos que empezar a atar todas esos espíritus que el enemigo envía, ¿verdad? A hacer estragos en nuestra provincia, en nuestra familia. Tenemos que discernir que ellos son los que están haciendo las cosas para poder atarlos y echarlos fuera. Amén. Exacto, tenemos que saber cuáles son, ¿verdad? Y identificarlos hasta cierto punto, para uno poder decir, oye, yo sé que se está moviendo un espíritu de este tipo aquí en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi zona, ¿verdad? Se está moviendo este espíritu, tengo que atarlo. Y la iglesia, y yo le decía, como bien usted decía, o sea, yo puedo orar, ¿verdad? Y puedo orar conforme Dios quiera hacer el cambio. Pero a veces no entendemos que es mi acción que hace el cambio. Correcto. Porque yo puedo orar para que Dios libera, Dios sana, Dios hace. Dios te va a decir, ¿cómo lo hago? Tú eres el que está ahí abajo. Tú eres el que tiene que hablar la palabra. Sí. Porque si la persona no escucha la palabra, no va a convertirse en sus malos caminos. Así mismo. Y van a seguir haciendo el mal. A veces pensamos, y decía por mucho tiempo, el evangelio es algo práctico, es algo que se practica, no es algo que se habla y suena bonito y que se ora y suena bonito, pero algo que se practica, es algo que yo debo actuar en eso. Yo estoy hablando de yendo en contra de la violencia en mi país, en mi zona, y yo no hablo con los que están cometiendo violencia. Entonces, claro, puede esperar que un milagro suceda. Dios se puede, digamos así, hacer de ese milagro, pero también vemos que Dios tiene una intención y va a decir, oye, pero si yo te coloqué como embajador, como embajadora, como aquel que tiene que hablar como el estandarte y baluarte de la verdad en esa zona. Entonces es nuestro trabajo también poder llevar esa paz de Cristo sobre todos los que están aquí, ¿verdad? Y sobre los que están hablando. Ser esa imagen de paz. Entonces, es interesante ver este concepto cuando vemos que aunque el mundo espiritual no lo vemos, no está visible, no es tangible para nosotros, pero que aunque ese mundo espiritual no es tangible, pero nos afecta diariamente, todo el tiempo, constantemente, pero también que nuestras acciones pueden afectar el reino, como usted dijo, lo que atemos se atará allá arriba, y lo que desatemos se desatará. Dios nos dio esa autoridad. Dijo Jesús cuando iba subiendo, ascendiendo, dice, toda autoridad me es dada, por tanto, vaya y prediquen el evangelio. Entonces, vemos que Jesús le está diciendo, ya no hay autoridad sobre el mundo que no sea la mía. Exacto. Entonces, cuando yo como cristiano entiendo que la autoridad divina, la autoridad del mundo en totalidad reside en Cristo, que todas las potestades han sido vencidas, primeramente, yo no tengo temor de nada y entiendo que cualquier otra manifestación del diablo, esto se está haciendo ilegalmente. Correcto. Eso me explica. Y como es ilegalmente, tiene el deber de salir, mientras haya una autoridad divina en ese lugar, ¿verdad? Y que se le permite porque las personas le permiten al diablo actuar más que él tenga el poder para actuar sobre las personas. Correcto. Entonces, entiendo yo que todas las acciones de Satanás en esta era, en este tiempo, son ilegales, son en contrariedad y que deben ser detenidas, porque si dejamos que actúe, entonces estamos permitiendo. Denunciadas. Exacto, debemos denunciarla, ¿verdad? Entonces, esa es la acción del cristianismo en este sentido de la espiritualidad. Debemos entender que nosotros, como representantes del reino de Dios, como representantes del reino espiritual de Dios, tenemos que denunciar, tenemos que ir en contra de esa, pero en autoridad. Claro. En conocimiento de que yo me someto a Dios y por lo tanto sometiéndome a Dios, entonces el diablo no tiene autoridad sobre mí ni sobre las cosas a las cuales yo estoy hablando. Y debo entender y comprender eso, ¿verdad? Entonces, diría yo hasta cierto punto, al menos como decía yo al principio, vamos a hacer esto una primera parte, porque al final, si nos podemos hablar de
de los ángeles y los arcángeles y las ruedas el concilio divino, ¿verdad? Entonces nos quedaremos por un buen rato aquí, pero sí considero que al menos hemos entendido algo primordial, al menos hemos entendido primeramente sobre el mundo espiritual que existe y que todo lo que ha sido creado viene, o al menos ha sido creado desde el mundo espiritual. Así es. Y que ese mundo espiritual tiene una injerencia actual sobre nosotros. Una repercusión. Como no lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia de Dios se vuelve ese embajador, ese, como así, emperador en la tierra, a la cual responde solamente al reino de Dios. Y que las actuaciones del diablo ya no son en potestad, ya no son en autoridad, son en totalmente ilegalidad. Y que la gente le permitimos al diablo actuar en nuestra vida, en nuestra familia, en cada uno. Cada uno le permite, no solamente una sola persona, cada uno le permite. Cada uno, si yo estoy en mi casa y mi esposo o mi esposa no está involucrado con Dios, entonces él o ella le está permitiendo al diablo actuar en él. Y tenemos que ordenar eso, porque le permitimos. Exacto. Y yo sé usted, yo no quisiera permitirle al diablo nada. Yo tampoco. Yo no quisiera que le permitiéramos nada al diablo, pero le permitimos por desconocimiento y actúa en nosotros. Y es influenciado nuestro hombre viejo se fortalece en nosotros. Es el que contravea también a nuestro hombre espiritual. Entonces, creo yo que hemos al menos tocado y sondeado este aspecto introductorio del mundo espiritual, literalmente, y entendiendo de que mientras hablamos de un mundo espiritual, no es que estamos ahora bajo, no sé, bajo una guerra que no sabemos si vamos a ganar o no. La guerra ha sido ganada, el dominio le ha sido quitado. Sí. No hay poder que resista a la iglesia. Dice la Biblia, que estoy hablando, dice, y la puerta del Hades no podrán contra la iglesia, no podrán contra nosotros. Entonces, tenemos ese poder, tenemos ese dominio, pero tenemos, como bien dijo Pablo, dice, no ignorar las maquinaciones de Satanás, no ignorar esas acciones que está haciendo, cómo se maneja, porque sabe, como dice un dicho por ahí, más sabe el diablo por diablo que por viejo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que conoce al ser humano, conoce cómo se maneja y puede influenciar, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso sí quiere decir. Por eso tenemos que tener claro que Jesucristo venció al reino de las tinieblas y nos dijo a nosotros que somos más que vencedores. Por lo tanto, no debemos de tener temor al mundo de las tinieblas, sino que entender que conjuntamente con Cristo somos más que vencedores. Cada vez que el mundo de las tinieblas quiera influenciar sobre nosotros, estar alerta y estar atentos a saber que hay una acción que nos toca hacer para no permitir que el enemigo nos quiera infundir temor, nos quiera infundir desaliento, desánimo, porque ese es el trabajo de él, ¿no? Entonces, como iglesias, tenemos que estar claros en lo que Dios dice que su iglesia es. Su iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar, tenemos que actuar de acuerdo a como Dios dice que nosotros somos. Y al enemigo lo que le toca hacer es apartarse de nosotros. Así como hizo con Jesús en el desierto, lo tentó, pero como vio que no pudo, entonces se fue a dar su vuelta para después regresar de nuevo. Porque él no va a dejar de rodear la tierra y andar por ella, porque dice la Biblia que él está buscando a quien devorar. Entonces, como él está buscando, esa es su acción de él. Ahora la acción de nosotros es estar alerta y no dejarnos devorar. Amén, así mismo, así mismo.